Muy buenas, comienzan los cancelados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el programa de fin de semana en el que hacemos un repaso de lo más importante, lo más relevante, lo que más nos ha llamado la atención en el panorama político español o a veces también internacional. Un programa sosegado, pero es verdad, en el que damos las claves de lo más comentado, de lo más destacado. Podríamos hablar de Almería y podríamos hablar de ese cartel infecto, de ese cartel vomitivo, de ese cartel que cuando lo vi tuve que pedir una palangana para poder sobrellevar el hecho de verlo. Casi me saco los ojos de mis cuencas, porque vaya cartelito de las narices el que, pues desde el Ayuntamiento de Almería han sacado para, no sé, promocionar la pederastia, promocionar que los niños, si quieren, puedan tener las relaciones que quieran. No lo sé exactamente, porque si es inoperancia, es decir, si no se enteraron, vaya inútiles, pero si es a conciencia, vaya sinvergüenzas. La verdad que ese cartel me ha dejado con mal cuerpo, y las cosas que nos dejan mal cuerpo hay que pasarlas y hay que denunciarlas, eso sí es verdad, y aquí lo hacemos. Pero también hay que hablar de vivienda, porque, claro, esta semana Juan García Gallardo, bueno, nos sorprendía con un mensaje sobre vivienda, la verdad que bastante polémico, un mensaje que, claro, ha habido gente que se ha tomado muy mal, ha habido gente incluso, excompañeros suyos, o gente que había sido diputada, como el señor Stigman, que ha dicho que Vox y Podemos se dan la mano con este mensaje, y me parece importante, porque el tema de la vivienda es relevante, el tema de la vivienda es el que nos divide como españoles, porque entre ser propietario y no serlo hay un abismo de diferencia. Y nosotros, que somos defensores de una España de propietarios, de una España que pueda tener un futuro libre, porque cuando eres propietario de tu vivienda eres más libre que el que no lo es, y esto es una realidad. Y por eso vamos a analizarlo con el economista y redactor de OK Diario, que nos va a dar las claves sobre el mensaje de Gallardo y lo que necesita España para tener una vivienda digna y para poder disfrutar de una España no de proletarios, sino de propietarios. Benjamín Santamaría, redactor de OK Diario, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, buenas tardes, querido amigo Josué. Pues aquí estamos, dando caña. ¿El precio de la vivienda en España es un problema, querido? Es un problema, y además es un problema que se lleva enquistando desde los últimos años, sobre todo. A partir de 2020 ha habido una tendencia al alza completamente continua, es decir, es una línea inclinada que no se ha desviado desde 2020. Y, pues, evidentemente, cada vez es un problema mayor. Sin embargo, yo siempre insisto en esto, tenemos que tener en cuenta que en España existe un doble problema de la vivienda. No existe un único problema de la vivienda tal cual lo vemos en el análisis político sino que realmente el problema se subdivide dependiendo de la zona en la que estemos. Hay unas zonas en las que la vivienda ha subido mucho y hay otras zonas en las que las casas se están abandonando y están incluso siendo carcomidas por la maleza, ¿no? Entonces lo que tenemos es un desequilibrio regional en el que en algunas zonas las casas están siendo abandonadas porque cada vez menos personas quieren vivir allí, y en otras zonas en concreto pues hay una demanda muy fuerte y una oferta muy rígida que no se construye básicamente, entonces eso provoca un precio al alza. Por eso, cuando hablamos de vivienda y una política común de vivienda en toda España, lo que tenemos que hacer es mirar las diferencias que hay en las zonas de España, ¿no? Hay una zona en la que no quiere vivir nadie, las casas están siendo abandonadas, y hay otra zona en la que no hay casas para todos. Claro, no, ahí se produce una tensión innegable, porque claro, en mi pueblo, no sé por qué no estoy en pantalla, la verdad que eso es, la verdad que en mi pueblo Macotera, pues evidentemente no hay un problema de vivienda, el que quiera irse a vivir a un pueblo de Salamanca, pues del interior además de estos castellanos, pues puede vivir, pero claro, en Madrid sí que hay un gran problema de vivienda, en Barcelona sí que hay un gran problema de vivienda. Es que yo veía un dato hace poco, Benjamín, si cobras el salario mínimo, lo que tienes que invertir en vivienda, depende de la provincia que sea, si es en Madrid tienes que
adoptar un 112% de tu sueldo a la vivienda. Pero la menor provincia, la provincia en la que menos vivienda más barata se paga, es Zamora, y se paga un 38%. Entonces, cada vez va creciendo en más provincias, o sea, este problema se va propagando por cada vez más provincias. Yo realmente lo que considero que está pasando aquí no es tanto un problema entre las diferentes provincias, sino un problema entre las, digamos, capitales de provincia y también la capital de España y lo que solemos conocer como el rural, que en el rural no tiene que ser necesariamente esa imagen que tenemos de campo y nada más, sino pueblos medianos que están siendo abandonados, de 30.000 habitantes, que es un pueblo más o menos decente, que están siendo abandonados y deshabitados y que está habiendo un éxodo a lo que son las capitales de provincia. Por eso, cuando lo medimos en términos provinciales, podemos pensar que existe un problema a nivel provincial, pero realmente, como digo, hay una descompensación absoluta entre unas zonas y otras, incluso dentro de una provincia. Y esto se ve muy claro pues donde soy yo, ¿no? En Coruña los precios son auténticamente desorbitados, porque Coruña es una ciudad que está rodeada prácticamente por mar y hay muy poco espacio. Sin embargo, pues bajas un poco y en un pueblo que está quizás a media hora o 40 minutos de Coruña, el precio de alquiler medio puede oscilar entre los 300-400 euros en un piso bastante decente, ¿no? Entonces, lo que yo considero que el problema es algo, va más allá de la vivienda, de la pura vivienda, y afecta también al sistema de transporte público, luego también a las dificultades que está habiendo a la hora de trasladarte con tu propio coche a las ciudades, por cuestiones como lo que pasa en Madrid, de Madrid Central, que se están aplicando ya en otras ciudades españolas, por lo cual las personas con un coche diésel o gasolina ya no pueden entrar en determinadas zonas de la ciudad. Como digo, es un problema que traspasa al sector de la vivienda, al sector inmobiliario, y viene a ser un problema de la economía en su conjunto, que esto viene sumado también a la pérdida de actividad productiva en muchos lugares. Sabemos que hay muchos lugares, por ejemplo, que vivían por las centrales de electricidad carbonizadas. Pues se está descarbonizando la electricidad, con lo cual se están cerrando centrales de carbón en sitios que eran comarcas más o menos diferentes. Estoy pensando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Puentes de García Rodríguez en Galicia. Pues una comarca entera que vive de eso, pues ha dejado de vivir de eso porque se ha cerrado esa central. Se van a cerrar centrales nucleares a partir de 2030, 2035, esos años, pues ya son comarcas del rural o de, digamos, una zona más apartada de los puntos capitalinos, que van a ver cómo su economía va mermando. Entonces, al final lo que se está haciendo es quitar esa producción, esas oportunidades que existen en muchos puntos de España. Estos son ejemplos que se me han ocurrido. Prohibir el transporte con tu propio coche a la ciudad, haciendo que la gente no tenga más remedio que hacer un éxodo a la capital de provincia o a Madrid. Sí. Ese es un gran problema. Oye, te voy a hacer una pregunta muy concreta y a ver si sabes respondérmela. ¿Por qué Franco podía hacer viviendas e hizo pues 7 millones de viviendas, que se dice pronto, que eso, pues 7 por 4, poniendo como media los familiares que había en una casa, pues son 28 millones de personas beneficiadas de un plan de viviendas? ¿Por qué Franco hizo 7 millones de viviendas y Sánchez no hace ninguna? Bueno, yo considero que en general el Estado que tenemos hoy en día es muy diferente al Estado que teníamos entonces. La carga impositiva, por ejemplo, es mucho mayor, es decir, realmente ahora mismo el Estado cobra mucho más de impuestos a la población que en tiempos de Franco. ¿Qué pasa? Que también el Estado se ha alcanzado, o digamos, ha asumido muchísimos más gastos que entonces, sobre todo a raíz del sistema de pensiones. O sea, el sistema de pensiones existía ya antiguamente, lo que pasa es que ahora mismo se ha convertido en un sistema hipertrofiado en el que tenemos a un enorme número de españoles que dependen directamente de ese dinero y cada vez, pues por la pirámide poblacional, por ejemplo, pues van siendo cada vez más personas y cada vez hay menos trabajadores y menos gente productiva, digamos, para sostener ese gasto. El gasto en pensiones es el más grande del Estado. Supone, pues, no sé decir un porcentaje, pero es realmente con diferencia el gasto mayor, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos teniendo una serie de gastos que antiguamente no teníamos.
por la distribución de la economía y porque el Estado se dedicaba a otro tipo de cuestiones y pues el dinero se podía aprovechar mejor, ¿no? Esto pasa ahora mismo en otros muchos estados que pueden permitirse hacer determinadas inversiones que en España no se hacen. Podríamos abrir el debate sobre si es necesario que el Estado entre en Telefónica dejándose el dinero que se ha dejado y con esa participación de casi el 10% que va a tener, está en el 9 y pico, de capital social de Telefónica. Podríamos abrir el debate de, oye, ¿por qué ese dinero no se dedica a mantener viviendas públicas o por lo menos a cubrir la entrada de la vivienda, que es, digamos, el mayor escollo que tiene un joven a la hora de comprarse una vivienda, lo que es dar la entrada, porque tiene que haber un ahorro previo que no puede dar, ¿no? Al final el joven está pagando, el joven que está en el alquiler, está pagando una cantidad similar a lo que estaría pagando de cuota hipotecaria, ¿no? Es decir, realmente la diferencia entre las cuotas hipotecarias y el alquiler mensual de los jóvenes no es tanto. Lo que realmente produce la dificultad es ahorrar el dinero suficiente para dar la entrada y, sobre todo, cumplir las condiciones de estabilidad que exigen los bancos a la hora de otorgar un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, al final, es un problema de todo el mercado laboral, es un problema de toda la situación económica, como he dicho, que no se puede reducir a que simplemente no hay vivienda y punto. Hay que construir, hay que hacer más oferta de viviendas, seguramente también, pero el problema es mucho más estructural. La situación de España es muy diferente y, además, las medidas que toma el Gobierno pues están encaminadas a otro tipo de cuestiones, como he dicho, por ejemplo, a controlar Telefónica. Claro. ¿Crees que la Comunidad de Madrid sí está entendiendo el problema? ¿Crees que Isabel Díaz Ayuso sí se ha puesto como objetivo dar vivienda a los madrileños? Hombre, yo considero que la medida que ha tomado Ayuso, que es lo de hacer que locales comerciales puedan ser cambiar de licencia y convertirse en vivienda, puede ser, digamos, una forma de aumentar la oferta y de eliminar esa presión que existe. Pero al final la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid para este tipo de cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que es una ciudad, o sea, que es una comunidad compuesta mayoritariamente por una enorme ciudad y sus ciudades dormitorio, la capacidad que tiene para actuar sobre este tipo de cuestiones es muy limitada, porque el problema viene, en términos generales, de todo el país. Si es verdad que, por ejemplo, otra de las cosas que ayudan al mercado de la vivienda es tener una red de transportes eficiente, ¿no? Por ejemplo, porque si yo al final puedo llegar a mi trabajo en media hora cogiendo un transporte, pues digamos, es una cosa parecida que si vivo media hora andando, ¿no? Pues Madrid tiene un buen sistema de transportes, el metro es una maravilla ya desde hace mucho tiempo, pero claro, al final, por mucho que Madrid haga y por mucho que intente arreglar las cosas, si está viniendo gente de toda España a Madrid, pues es una cosa inevitable que se tiene que arreglar de raíz en las zonas periféricas de España. Y vamos a entrar a la polémica de la semana, ese tuit de Juan García Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León, que claro, ha sido acusado de todo, sobre todo por la derecha más liberal, es quien ha cargado las tintas contra el vicepresidente. Vamos a ver el tuit que puso Juan García Gallardo, ahí lo tenemos. Comentaba una noticia del Mundo: la tasa de propiedad entre los menores de 35 años es apenas un 31%, hace apenas una década la cifra era de casi el 70%. Y Juan García Gallardo a esta noticia comenta: la derecha aburguesada y la izquierda posmoderna han traicionado a mi generación. Hay que facilitar una distribución equitativa y lo más amplio posible de la propiedad. Urge un cambio de rumbo en España. Y claro, muchos, ¡ah, comunista! ¡Podemita! De todo le han llamado, y él, bueno, pues se ha defendido haciendo gala de la defensa de la doctrina social de la Iglesia y de, bueno, pues darle una solución a este problema. Benjamín, ¿a ti qué te parece? Bueno, yo aquí, como sabéis, bueno, pues tengo mis ciertas consideraciones y diferencias con García Gallardo. Sí es verdad que, vamos, por poner un ejemplo, Hayek, un gran economista liberal, premio Nobel por su teoría de los ciclos económicos, pues defendía que la propiedad tenía que ser distribuida en el sentido que tenía que ser lo mayor accesible posible para todo el mundo. El profesor Miguel Ángel Bastos, otra persona que se considera liberal, aunque a sí mismo no se lo considera, también muchas veces ha defendido esto y ha denunciado mucho lo que se llama la uberización, ¿no? Que es
que todo se alquile, ¿no? Es decir, que ya no adquiramos las cosas, sino que todo lo que tenemos sea alquilado, ¿no? Esos procesos yo creo que los liberales nunca tampoco, digo los liberales teóricos, los economistas liberales teóricos, nunca lo han apoyado y la verdad es que es una cosa que la que yo creo que es bastante sentido común. Ahora, lo que yo considero es que Gallardo no está, con esto, no está analizando el problema. Tal y como he dicho, lo que es la cuestión de la falta de vivienda no es común en toda España, sino que es de unas partes concretas críticas y viene provocada, entre otras cosas, por la desindustrialización de muchas zonas, la falta de oportunidades, y es un problema mucho más profundo. Es decir, no es tanto un problema de que haya que distribuir lo que hay. Más bien al contrario, porque las generaciones anteriores a las nuestras, por supuesto tú y yo somos jóvenes, estoy hablando de mis padres, por ejemplo, pues han tenido la oportunidad, si es verdad, de conseguir unas casas, unos pisos, unas propiedades a un precio mucho más barato que nosotros, y gracias a ello muchas veces nosotros podemos vivir en un sitio, ¿no? Gracias a que ellos tenían esa oportunidad. Lo que tenemos que preguntarnos no es por qué esta gente tiene y nosotros no. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué nosotros no tenemos ese acceso a la vivienda. Es decir, no es una cuestión de distribuir, es una cuestión de un mayor acceso con una mayor construcción y sobre todo preguntarnos por qué en España hay gente que no tiene casa mientras se están abandonando cientos, miles de casas en muchas zonas de España. De verdad lo digo. Y muchas de ellas, esto no te lo digo como experiencia personal, yo he visto casas del siglo XV que han sido mantenidas durante generaciones por familias en las que desde hace unos años los hijos, los descendientes ya no quieren vivir ahí. Y esas casas del siglo XV, digo, estamos hablando de auténticos patrimonios históricos, son casas que de verdad que tienen una historia absoluta, se están siendo carcomidas por la maleza. ¿Por qué la gente no quiere ya dedicarse a la agricultura? Quizás esto que hemos vivido los últimos meses, estas protestas de los agricultores, tenga algo que ver con todo esto. Parece que no, pero la economía siempre es una cosa que está muy encadenada y muy interdependiente de unos sectores de otros. Realmente no es solo un problema de vivienda. Entonces, la cuestión que yo le quiero decir a Gallardo es que no se centre tanto en distribuir, sino que coja el problema de raíz y que seamos capaces de salirnos del análisis puramente del sector de la vivienda y seamos capaces de ver todo el problema que hay detrás en todos los otros sectores y cómo mucha gente se está viendo obligada a abandonar su tierra porque les han quitado las oportunidades y, ojo, porque aun viviendo cerca de la ciudad no les dejan coger el coche para acceder a la ciudad. Pero, Gaby, ¿crees que es moral que mientras haya fondos de inversión, fondos denominados buitre, que tengan 10.000, 15.000 pisos, o a lo mejor 1.000, o 300, o 500, y con ello pues especulen y hagan negocio, es moral que existan mientras haya gente que no tiene vivienda, que no tiene dónde vivir, o que viva en 20 metros cuadrados compartiendo piso? Sí, pero, o sea, quiero decir, yo entiendo que ahí puede haber una problemática en el sentido ético, desde luego. Lo que pasa es que España no cumple esas características. No tengo los datos ahora, pero la mayor parte de los propietarios en España, y es una cosa única de España, en Alemania no sucede esto, es que España se compone por numerosos pequeños propietarios. España es un país de pequeños propietarios. La diferencia es que esos pequeños propietarios son de una edad ya, pues bueno, pues digamos personas adultas, personas de más de 45 o 50 años, porque ellos tenían ese acceso a la vivienda. El problema es que nosotros ahora, los que ya venimos detrás, tenemos un acceso mucho menor y las causas son externas a que unos u otros tengan más o menos vivienda. Las causas son que ahora mismo no se está construyendo o se está, digamos, no se está implementando políticas para crear una distribución de la población natural, porque al final lo natural es que la distribución de la población no esté acumulada en un lugar, eso no es natural en ningún sitio. Vamos, quitando en Francia, que siempre han tenido ahí una cosa con París y tal, pero Alemania, por ejemplo, tiene un montón de ciudades con muchos núcleos de producción y de población. España ahora mismo parece que va más a un modelo francés de núcleos muy concentrados y que con un modelo alemán de muchos núcleos con oportunidades y productivos, ¿no? Entonces, es verdad que cuando hablamos de la distribución, la Iglesia lo defiende, también digo que hay otro problema muy grande con esto, que es confundir distributismo con Iglesia.
Es decir, la doctrina social de la Iglesia dice una serie de cosas y hay unos señores que se hicieron llamar distributistas que, pues, según ellos, representan el sentir real de la doctrina social de la Iglesia. Yo digo que yo tengo mucho cariño al distributismo, desde luego, pero bueno, como digo, el distributismo es una teoría que no tiene Pero, teoría de... Benjamín, Sí, ¿distributismo es comunismo? no, para nada. O sea, no podemos hablar de eso, ¿eh? Desde luego que no. El comunismo lo que quiere es, o sea, no tiene nada que ver. El comunismo se centra en la producción y en que los medios de producción sean del proletariado. Eso no tiene nada que ver. El distributismo es otra cosa, que lo que dice es que cuanta más gente, pues, cuanto más gente tenga acceso a la propiedad, cuando la propiedad esté más repartida, pues digamos que que la sociedad va a ser mejor, ¿no? Lo que yo digo es que, bueno, que el distributismo no es una teoría económica como tal, porque no tiene teoría de precios, no tiene teoría monetaria, es digamos, unas cosas que se pueden tener en cuenta, pero que está por desarrollar. Entonces, igual que digo, que tengamos en cuenta. Y esto es otra cosa, que cuando decimos, no, es que los liberales están en contra del distributismo. Bueno, pensemos por un momento que el que crea el distributismo oficialmente es el señor Belloc, que fue diputado del Partido Liberal Inglés durante 4 años, si no me equivoco, ¿no? Y fue del Partido Liberal Inglés y nunca renegó de ser liberal, ¿no? Es decir, el distributismo al final nace en una serie de personas que eran cercanas al Partido Liberal Inglés, ¿no? Y que nunca renegaron sí es verdad que Belloc renegó del partido, pero nunca renegó de la ideología liberal, ¿no? Entonces, al final, pues lo que digo es que las cosas tienen muchos matices y el distributismo es una idea bastante interesante, pero bueno, no se puede hacer absolutos de nada. Al distributismo le falta mucho desarrollo teórico. Hay otras escuelas, como la escuela austríaca, por ejemplo, que puede permitir dar un desarrollo teórico mucho mayor, tanto al distributismo como cualquiera que esté interesado por la economía. Y, desde luego, lo que yo considero que es esencial en este tema es darnos cuenta que el problema de la vivienda no es de la vivienda, sino que es del contexto económico general de España. Para acabar, Benjamín, porque te estás mojando y eso a mí me gusta, pero una medida que Vox y PP podrían implementar para convencer a la ciudadanía y para que el problema de la vivienda lo sea menos. Pues, como digo, desgraciadamente, cuando hay que convencer a la ciudadanía es un problema porque la gente, en general, en términos generales, tampoco se para a analizar cuáles son las causas reales de las circunstancias que están sucediendo, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, bueno, vamos a regalar vivienda o vamos a hacer vivienda, pero el problema al final persiste, ¿no? Es decir, yo lo que creo realmente es que, por una parte, la gente tiene que pararse a analizar cuál es el problema real y que el problema es mucho mayor y, de hecho, como no se ataje de su raíz, va a ir a peor constantemente. Yo puedo construir 1 millón de viviendas mañana en Madrid, pero es que igual dentro de 10, 20 años tenemos aquí a 2 millones de personas más y continúa el problema de la vivienda. Con lo cual, la política de la derecha tiene que ser acabar con la hiperregulación, con esas regulaciones absurdas que quieren que literalmente prohíben a los pobres tener coche, porque son los pobres los que compran diésel, el eléctrico, el híbrido lo compra la gente que tiene más dinero, que prohíben a los pobres tener un coche para poder acceder a la ciudad, que impiden que se utilicen determinados materiales en la agricultura mientras se importan de otros países productos que no han utilizado esos materiales y se ponen un montón de trabas al desarrollo económico del rural, de los pueblos más pequeños, de la industria periférica, y así el español podrá decir, pues en vez de irme a Madrid, me quedo en mi pueblo porque tengo una fábrica al lado o porque tengo la ciudad a media hora de coche y puedo acceder al centro con mi coche. Y eso, de verdad, que yo considero que es el problema real, y Vox y PP tendrían que tomar conciencia sobre ello. Quitarnos esta idea antiproductivista o que se llama decrecentista de pensar que hay que eliminar toda la industria porque contamina o porque lo que sea, y empezar a apostar por la producción real en todos los sitios para todo el mundo. La verdad que, bueno, pues es una medida a tener en cuenta. Hombre, usted y yo nos hemos venido a Madrid, estamos muy a gusto, ¿eh? Sí, claro, pero entre otras cosas, ¿no? Porque no hemos encontrado, no sé en tu caso, pero porque no hemos encontrado en nuestro sitio pues la oportunidad que
que nos gustaría, no solo para nosotros, Josué, porque yo al final también pienso en mis hijos cuando los tengo, pero cuando los tenga y quiero darles las mejores oportunidades. Y desgraciadamente no se las puedo dar en mi tierra. No, es verdad, y en La Voz de Galicia pues ya está todo el pescado vendido, o sea, ya están todos los redactores ahí comprometidos, el primo del tío, el tío del primo, y claro, es más complicado. Benjamín Santamaría, sigue haciendo muy bien tu trabajo aquí en Madrid en OK Diario, y nada, seguiremos hablando porque yo creo que este tema dará que hablar. Cuando quieras, un fuerte abrazo, Josué. Un fuerte abrazo. Pues nada, mandamos un saludo a todo español que pues no puede comprarse una vivienda, aquellos que la tengáis, disfrutadla mucho, porque de verdad que es un tesoro, y aquellos que no tengan en propiedad, pues nada, que peleen y luchen, aunque está muy complicado, ¿eh? Hoy en día está muy complicado ahorrar, está muy complicado salir adelante, lo entendemos, y desde aquí os mandamos un abrazo a todos los no propietarios que soñáis con tener una vivienda, con tener una familia, con tener unos hijos, y de verdad tener un futuro próspero. Saludamos al vicepresidente de Castilla y León, que creo que, vamos, dio con la clave del tema y lo hizo bien, y damos un saludo de verdad a todo aquel que no tiene un techo, porque también hay mucha gente que nos ve que ni siquiera se puede permitir un techo, así que de verdad nuestro ánimo, nuestro aliento para todos ellos. Tengo muy bajo, se me ha caído el micro, pero yo entiendo que se me está escuchando bien, ahí está. Este fin de semana, el gran acto de Vox, Viva 24, pueden ir ustedes a visitarlo y ver, va a hablar Javier Milei, va a hablar una serie de personas, bueno, ustedes van y comprueban a ver si les gusta, y nada, volvemos el lunes con la retaguardia a las 10 de la mañana, con la segunda dosis a las 8, a las 9 de la noche la burbuja, así que nada, la verdad que van a estar ustedes entretenidos con Periodista Digital. Darle las gracias a Carlos Pecker, que está al mando de la dirección técnica, y como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles del necrófilo Sánchez. Que Dios les bendiga.